llevan un poco de aquella manera. Principio. Vale. Espero que se vea bien, ¿vale? Esta no sé por qué las letras salen un poco más claras, las siguientes están más oscuras y se va a ver mejor. Bueno, vamos a ver qué tal sale el invento. Como sabéis, estamos con el estudio del Génesis, continuamos con nuestro estudio habitual. Vamos por nuestra sesión 18, que corresponde al capítulo 16. Llevamos ahí un par de sesiones y capítulos desfasadas, ¿vale? Pero es lo que tiene que algunos capítulos se hacen más largos. Y este capítulo 16 es también, creo que muy conocido en cuanto a la historia de Abraham, en cuanto a lo que se suele conocer de él por cultura propia, digamos, ¿no? Que es el famoso episodio de Agar e Ismael. Y yo sé que esto lo digo muchas veces, pero es que realmente es así. Es un episodio que a lo mejor nos puede sonar raro hoy en día, que si lo sacamos de contexto nos va a parecer muy extraño, pero cuando ponemos las cosas en su contexto y explicamos cómo era la cultura de la época y cómo funcionaban las cosas, pues a lo mejor se entiende un poquito mejor. Hemos de tener en cuenta que venimos, como vimos la semana pasada, de uno de los pasajes para mí más brutales o más espectaculares en cuanto a muestras de fidelidad de Dios, de fidelidad en el sentido de que va a cumplir su promesa, hasta tal punto que se lleva a cabo el pacto de los animales que vimos la semana pasada, ¿os acordáis? ¿No? Esos animales partidos en dos y pasar entre medio de ellos recitando un pacto era como un juramento que no se podía romper, era fortísimo. Y vemos cómo Dios cumple ese pacto, lo hace delante de Abraham y con esa antorcha pasa entre medio de los animales para demostrarle a Abraham que él iba a llevar a cabo ese pacto y que lo iba a cumplir, ¿no? En el pacto ese vimos que se le prometía a Abraham de manera específica un hijo de su carne, no en sentido espiritual, no como ese Damasceno que él había criado desde chico en su casa y que estaba bajo su mando. Dios le dice que va a ser un hijo de su carne el que lo herede y el que va a cumplir la promesa. Y justo después de eso, pues nos encontramos con este pasaje de Agar e Ismael que uno podría pensar, otra, qué contradicción, ¿no? Después de algo tan fuerte como es el simbolismo del pacto de los animales, de que Dios le ha dicho por activa y por pasiva que sus herederos van a tener toda la tierra y le cita hasta los pueblos hasta donde va a llegar su territorio y todas las naciones que van a conquistar, incluso adelantarle que va a haber malas épocas y Dios dejárselo todo clarito, pues justo después de aquello nos encontramos con este pasaje de Agar e Ismael que uno podría pensar, qué falta de fe, ¿no? Y volvemos a la pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Es esto una cuestión de memoria frágil o es una cuestión de malas decisiones? O es una cuestión de las dos cosas, porque no son excluyentes. Ya hemos visto que memoria frágil tiene Abraham y tenemos nosotros y tenemos todos, y que por desgracia tendemos muy rápido a olvidar las bendiciones de Dios. Pero también hemos visto que Abraham es especialista a veces en tomar malas decisiones. Es cierto que ha ido madurando y que esas malas decisiones le han hecho ver las cosas de otra manera, pero malas decisiones de vez en cuando suele tomar. Así que bueno, con este preámbulo, con esto en mente, sabiendo de dónde venimos, qué fue lo que ocurrió en el capítulo anterior y teniendo en cuenta que en este momento la fe de Abraham debería haberse reforzado por ese pacto significado con los animales que Dios hizo con él, vamos a leer este capítulo 16, vamos a ver qué nos encontramos y yo creo que si no hay nada raro, vamos a verlo rápido porque es un capítulo que no tiene demasiado misterio. Así que Génesis, capítulo 16, si queréis acompañarme en la lectura, dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, leyendo el capítulo así en frío y teniendo en cuenta de dónde venimos, lo más lógico es pensar que hay una falta de fe alarmante tanto por parte de Abraham como de Sarai, ¿vale? No tiene mucho sentido que, habiendo recibido la promesa de un hijo directo, habiendo visto el pacto que corroboraba que iba a heredar la tierra, tanto él como su descendencia, nos encontramos con esto. El capítulo creo que no tiene mucha dificultad. Lo que vemos claramente es cómo Sarai, viendo que no puede tener hijos, dice: bueno, pues mira, tenlo con mi sierva y que de esa manera tengas un heredero. Vemos que después la cosa se complica, Agar la sierva tiene que huir y Dios interviene mediando, ¿vale?, para que vuelva y el niño nazca en el seno de la familia de Abraham. A grandes rasgos, eso es lo que vemos. Pero ahora bien, vamos a analizar un poquito cuáles son las circunstancias. ¿Conocería Sarai la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Pues seguramente sí, ¿vale? Es de lógica pensar que Sarai sería conocedora de sobra de todas las promesas y todos los refrendos de esas promesas que Dios le había ido haciendo a Abraham durante el tiempo. Cuando Abraham recibe el llamado en Ur de los Caldeos, vimos en la palabra que ya estaba casado con Sarai. Por lo cual, cuando deciden abandonar la tierra, lo más normal es que Abraham le hubiera dicho: nos vamos porque Dios me ha hecho una promesa, que tenemos que buscar otra tierra y tenemos que salir de aquí. Y Sarai lo sigue, porque evidentemente Sarai, como hemos visto aquí, cuando dice Jehová juzgue entre tú y yo, ella tenía fe en Dios y creía en Dios, y creía a Dios al menos parcialmente, ¿eh? Después vamos a ver un poquito más sobre eso. Así que seguramente Sarai conoce la promesa, pero es que no solamente es la promesa cuando parten, es que hemos visto cómo Dios ha ido repitiendo la promesa continuamente, cómo Dios ha ido refrendando los pactos, y a veces de manera llamativa. El capítulo anterior mismo es de cajón pensar que si Abraham se va al campo y se pega allí extra la noche cuando dice que ya cae la oscuridad y han pasado varias horas, Sarai debería preguntarse dónde está. Y lo más normal es que aquella llama que sube, ese humo y esa antorcha en mitad de la noche del campo, fuera visible para todos los de las tiendas que moraban con Abraham, incluido Sarai. Incluso aunque no hubiera visto ese pasaje, cuando Abraham llegó, lo normal sería que se lo hubiera contado. Es decir, que Sarai seguramente conoce la promesa, ¿vale? Si Sarai conoce la promesa, se nos hace un poco más difícil de entender que tome esta decisión de: oye, si Dios te ha prometido esto y Dios ha refrendado esto mediante un pacto, lo ha simbolizado con los animales, ¿por qué tanta prisa? ¿A qué viene esto? Y como decíamos al principio, hay veces que es verdad que tenemos memoria frágil, pero también hay veces que es cuestión de entender que el tiempo va pasando y va pasando de una manera brutal. Como hemos leído en el versículo 16, Abraham tiene ya 86 años cuando Ismael nace. Salió desde los caldeos con 75. Han pasado 11 años. Y esos 11 años van pesando, y la frustración de que la promesa no se cumple pues va a ir creciendo, y es algo que creo que nos pasaría a cualquiera. Pero no son 11 años cualquiera. Pensemos nosotros el ejemplo más fácil, más cercano que tenemos. Acaba de pasar 2020
Y ha sido un año especialmente denso para muchos, desde un punto de vista de salud, económico, desde un punto de vista psicológico. Y muchos de los comentarios que se escuchan en la calle es que se ha perdido un año, que el año ha volado, que hay que ver que es un año que se ha desperdiciado, y así un año, ¿vale? Ellos llevan 11 años prácticamente de peregrinar por el desierto, de vivir casi de prestado, como vimos la semana anterior, en tierras que de momento no les pertenecen, que tienen una promesa de que la van a heredar, sí, pero que a día de hoy no les pertenece. Vivir en tierra de Canaán ahora mismo, si recordamos. No han llegado ahí precisamente los 11 años, sino que se han mudado allá varias veces. Han tenido que mover todos los bártulos con todo lo que vimos que conllevaba eso que tenían que mover. 318 personas, como mínimo, estaban bajo la mano de Abraham y todo ese que mover lo han movido varias veces. Ha pasado también Sarai por un episodio en Egipto que fácil no sería para ella, porque por una mala decisión de Abraham, Sarai se ve expuesta en una situación cuanto menos peliaguda. Vemos también que salen de Egipto y viene la pelea o la discusión con Lot a causa de los pastores. Y Lot, que era parte fundamental de la familia, se va y un poco divide a la familia en dos. Y Sarai también ha sido testigo de eso. Este mismo Lot después es secuestrado y Abraham, su marido, se tiene que ir de noche en plan de guerra a una escaramuza para rescatarlo. Y Sarai se queda esperando sin saber lo que va a ocurrir. Es decir, que no habrán sido 11 años ni mucho menos fáciles tampoco para Sarai. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Que no es solo que el tiempo va pasando, es que es un tiempo que está siendo duro y que de momento la promesa no se está cumpliendo. Así que eso puede hacer que la frustración vaya creciendo. Le pasaría a Sarai, le puede pasar a Abraham y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿vale? Hay veces que leemos un texto y nos parece que es muy fácil juzgar la situación o que nos parece que es muy fácil decir qué mala decisión tomó. Pero cuando analizamos un poco la historia y vemos el contexto que rodea a esa decisión, podemos no disculpar, no decir que lo hicieron bien, pero al menos sí entender, ¿vale? 11 años donde el tiempo pasa, donde una frustración va creciendo, porque creo que es lógico que eso ocurriera, y donde cada vez los días van pesando más, viendo que la promesa de un heredero no llega después de 11 años. Y lo que le queda, porque vimos la semana pasada que aún tienen que pasar muchos más años hasta que la promesa de un hijo de su sangre y de su carne sea llevada a cabo. Así que en esta situación, en esta circunstancia, ¿qué decide hacer Sarai? Bueno, pues tomar un atajo en el plan de Dios, ¿vale? Evidentemente, tomar atajos en los planes de Dios es una mala decisión. Yo creo que eso lo vemos cualquiera. No hay manera de disculpar eso. ¿Podemos entenderlo? Sí. ¿Disculparlo? Pues creo que no, ¿vale? Si Dios tiene un plan, tiene un plan. Y por mucho que nosotros queramos actuar, se nos escapa el conocimiento que Dios puede tener de las circunstancias y de sus tiempos. Y creo que está más que comprobado que si intentamos tomar atajos para intentar alcanzar el plan de Dios, generalmente eso, como mínimo, va a ser irregular, ¿vale? ¿Cuál es el atajo que decide tomar Sarai? Pues ni más ni menos que usar las costumbres de la época. Claro, y es interesante o es fundamental que entendamos precisamente de la época, porque leer hoy en día esto de prácticamente yo me quedo con el hijo de mi sirvienta porque me pertenece, suena a barbaridad, pero es que en la época era algo habitual. Esto lo hemos dicho infinidad de ocasiones ya, pero creo que es un error el juzgar textos históricos con nuestra mentalidad actual, porque hay cosas que, primero, ni vamos a entender ni las vamos a averiguar. Vamos a ver de la misma manera, con la misma óptica, y seguro que nos va a chirriar, con lo cual juzgar esas decisiones con nuestra óptica actual me parece que es un error, ¿vale? Y una de las costumbres que había en la época y que estaba extendida, pues era precisamente lo que hemos leído en este texto. Y ojo, que digo costumbres, porque no hay una ley que se le haya dado al pueblo todavía, ¿vale? De hecho, aún no se ha formado un pueblo. La promesa se le ha dado ya a Abraham y el heredero, ¿vale?, que va a formar ese pueblo. Pero aún no lo hay, aún no hay una ley, con lo cual lo normal es que se rijan por costumbres. Y lo que tú estás acostumbrado a ver es lo que te parece normal. Un ejemplo tonto, para nosotros a lo mejor comer caracoles es normal. Si tú le pones caracoles a alguien de otro país, te dirá que estás haciendo comiendo bichos del campo. Costumbre, ¿vale? No estoy equiparando esta costumbre del hijo de la sirvienta con los caracoles, entenderme, pero es para que entendamos un poco
cómo vemos las cosas en función del entorno donde nos hayamos criado, ¿vale? Pero el usar siervas para tener descendencia era algo habitual, ¿vale? Si nos vamos a Génesis capítulo 30, si queréis acompañarme en la lectura, vamos a ver cómo esto era algo bastante común. Génesis capítulo 30, donde hasta el propio Jacob llega a usar esto y se nos dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Es interesante también este versículo para que entendamos la importancia de la descendencia y de darle un heredero al marido en esta época, ¿vale? Fijaros las palabras que dice Raquel: dame hijos o si no, me muero. Era algo vital para ella. Pongámonos eso también en el lugar de Sarai, ¿vale? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Es decir, prácticamente el mismo caso que vemos con Agar, Sarai y Abraham. Parece ser que el simbolismo era que cuando la sirvienta estuviera por parir, colocarlo sobre las rodillas y ese hijo automáticamente pasaba a ser propiedad, o como queramos llamarlo, de su señor, ¿vale? No era algo raro, ¿vale? No era algo que fuera extraño en la época. De hecho, como hemos visto, en ese capítulo 30 se repite la historia y aquí parece que funcionó porque dio luz a Adán, ¿vale? Ahora bien, era, por decirlo de alguna manera, legal, entendemos que no hay una ley, pero la costumbre lo permitía, era legal hacer algo así, pero ¿era lícito? Pues quizá desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista de tener descendencia, sí. Pero aquí estamos hablando en concreto de una promesa, de un pacto que Dios ha firmado de una manera específica, pasando entre medio de los animales. Y ya quizás no sea lícito, o quizás no es lícito intentar usar el costumbrismo para hacer que Dios cumpla su parte del pacto, porque ya nos estamos metiendo en un terreno que no nos corresponde, que es el tiempo y la idoneidad por parte de Dios para cumplir sus promesas. Así que el que eso fuera legal o fuera normal no lo convertía en lícito en el caso concreto de Sarai y Abraham, ¿vale? No es la primera vez que vemos a Abraham tomar malas decisiones, ¿verdad? Recordamos lo que ocurrió en Egipto, cuando llega y tiene miedo por Sarai y miente, y ahora decimos que es mi hermana, y claro, Faraón la toma por mujer, Dios castiga, Faraón se enoja, se van. Hemos visto por casualidad de dónde era Agar, porque nos dice el texto del versículo 1 que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Posiblemente esta Agar fuera parte de esas riquezas con las que Abraham sale de Egipto. Si recordamos, se nos dijo que Abraham fue grandemente bendecido y prosperado en Egipto. Y que cuando sale, en el capítulo siguiente del pasaje de Egipto, se nos decía que Abraham era inmensamente rico en ganado, en posesiones, en oro, en plata. ¿Podría ser Agar parte de estas recompensas que recibió en Egipto? Pues posiblemente sí, ¿vale? Y si no hubiera estado Agar, quizás la historia hubiera sido de otra manera, o quizás no hubiera sido Agar, hubiera sido otra persona, no lo sabemos. Pero lo que sí es interesante es que las consecuencias de las malas decisiones que tomamos a veces se van arrastrando durante el tiempo, ¿vale? Tú puedes tomar una mala decisión, yo puedo tomar una mala decisión, arrepentirme de ello, darme cuenta de que fue un error, pedir perdón y seguir adelante. Pero a veces el daño queda hecho. A veces el error sigue ahí durante un tiempo y hay que pagar las consecuencias. Pongo un ejemplo muy exagerado, pero que creo que va a servir para que nos entendamos. Si yo imaginaros que por la situación actual, que la crisis sigue creciendo, que la situación económica es muy mala y tal, y por una serie de cúmulos de presiones como podía tener Sarai en ese momento y de malas circunstancias, decido que, bueno, como Dios dice, que no hay justo que pase hambre ni que su descendencia mendigue pan, voy a robar un banco,
¿vale? Entendéis la exageración. Voy a robar un banco porque así de esa manera ya mi descendencia no va a mendigar pan, que es lo que Dios promete, ¿verdad? Evidentemente es un error. Y por mucho que yo después me dé cuenta de que es un error y pido perdón, si la policía se presenta en mi casa, es consecuencia lógica de las malas decisiones que he tomado, ¿vale? Y no podemos culpar a Dios de eso, evidentemente. Y es que el que algo sea normal en una época o incluso legal, ¿vale? Repito que el término legal aquí quizás no aplica, pero para que nos entendamos. O sea legal o lícito o normal o esté aceptado, que esa sería la palabra más exacta. Que algo esté aceptado en un contexto no significa que para nosotros como cristianos sea ni siquiera lícito o positivo, ¿vale? Porque hay cosas que pueden que no sean lícitas, pero como dice la palabra, no nos convienen porque no edifican, ¿vale? Y eso lo vemos en Corintios. Y es que si tenemos en cuenta que nuestra ciudadanía está en los cielos, creo que los contextos históricos y sociales, creo que los momentos en los que vivimos deben pasar siempre a un segundo plano y que la máxima debe ser la palabra, ¿vale? Creo que, perdón, creo que realmente nos falta, ¿cómo llamarlo? Peso de eternidad, ¿vale? Nos cuesta a veces entender, y es normal por nuestra visión finita del mundo, por nuestra visión finita del tiempo, nos cuesta tener peso de eternidad, de comprender que realmente estamos de prestado en este mundo, que somos, como la palabra misma nos repite varias veces, extranjeros y peregrinos. Y que por muchos años que pasemos aquí no es absolutamente nada comparado con el futuro que nos espera. Y la misma palabra nos dice que las vicisitudes que podemos pasar en este mundo no son nada comparadas con los gozos que nos esperan cuando estemos en la presencia de Dios. Si tuviéramos ese peso de eternidad, ese conocimiento más profundo hasta donde nuestro intelecto pueda llegar de lo que es pasar la eternidad con Dios, entenderemos mucho mejor que nuestra ciudadanía está en los cielos y que por lo tanto las circunstancias actuales son tan pasajeras, son tan nimias y son tan intranscendentes que no debemos dejarnos guiar por ellas. Cuando digo que la palabra debe ser la máxima por la que guiarnos, me refiero, por ejemplo, no quizás al caso de Agar con Abraham, que creo que a día de hoy es obvio que todo el mundo lo ve raro, pero sí, por ejemplo, a situaciones que se pueden dar en nuestros días y que como estamos acostumbrados a verlas, nos damos por normales. Por ejemplo, se legaliza la eutanasia, es legal, la gente lo ve bien. ¿Debe un cristiano regirse por eso? Pues mire usted, el que da y quita la vida es Dios. Y como cristianos tenemos que creer eso, ¿vale? Si resulta que en ciertos países se está intentando regular, y esto es algo que por muy grotesco que suene, está ocurriendo, se está intentando regular, que no haya límite de edad para mantener relaciones, pues mire usted, la gente lo podrá ver bien y podrá incluso aprobarse en un parlamento, pero como cristianos tenemos que pensar que la fornicación sigue siendo pecado porque es lo que la palabra nos cuenta. Y a eso es a lo que me refiero con decir que la palabra debe ser nuestra máxima y que el que algo sea normal o sea corriente o común en nuestra época no significa que eso sea ni lícito, ni positivo, ni que nos edifique. Y si no nos edifica y no es positivo, por muy lícito, muy bien que lo vea la sociedad, y si está en contra de la palabra, como cristianos tenemos que tener clara cuál es nuestra vocación de fe y cuál es nuestra posición, ¿vale? Porque va a ocurrir sí o sí que cuando tomamos malas decisiones y nos dejamos llevar por las circunstancias, van a venir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues lo que vemos en los versículos del 4 al 6, que es que estaba claro que se estaba creando un caldo de cultivo para que la situación estallara. ¿Qué ocurre? Que dice que Abraham se llega a Agar y concibe. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, coger una situación que ya de por sí está caldeada y hacer todo lo posible para enturbiarla más todavía. Estamos viendo un cúmulo de malas decisiones espectacular, empezando por las actitudes de Agar y de Sarai, ¿vale? Sarai actuó quizás movida por, bueno, por el tema de la promesa y pensando que quizás así podría acercarse a cumplir ante los planes de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ve que la otra de verdad se queda embarazada,
le corrobora lo que ella posiblemente ya sospechaba, que el problema de esterilidad lo tenía ella, porque claro, hasta ahora ninguno de los dos han tenido hijos. Sarai sospecha, y se lo dice así a Abraham, que ella es estéril, pero siempre queda la duda. Y resulta que ahora Agar, su sierva, se queda embarazada. Eso le corrobora a Sarai que el problema de descendencia lo tenía ella. Y hemos visto lo que decía Raquel: dame hijos porque si no me das hijos me muero. La importancia de dar descendencia, la importancia además en este caso de dar un primogénito es capital. Y Sarai podía pensar también en qué lugar va a quedar ella en la promesa, porque si resulta que la estéril es ella, que Abraham puede tener hijos y que Agar, su sirvienta, va a tener un hijo, le va a dar por tanto un primogénito a Abraham, si ese primogénito es el hijo de la promesa, ¿en qué lugar queda ella? Es como si ella pensara que Dios la descartaba de alguna manera en esa promesa. Y entiendo que no sería fácil para Sarai verse en esas circunstancias. La actitud de Agar evidentemente tampoco ayuda. Si vemos o si pensamos lo importante que era otorgar un primogénito al patriarca de la familia, Agar, que lleva ya varios años, si es que es de las que salió de Egipto, lleva ya varios años bajo el seno de Abraham y conocería bien la casa y conocería, por tanto, también la promesa, se sentiría importante y se sentiría, en cierta manera, quizás más mujer o más completa que Sarai, porque ella puede tener hijos y Sarai no. Y de ahí viene ese que dice que miraba con desprecio. Y hay miradas que matan, ¿vale? Hay miradas que sobran las palabras. Así que mala actitud de Agar y mala actitud de Sarai. ¿Era lícito que Sarai sintiera dolor? Sí, sí, nos ponemos en su situación y yo creo que cualquiera se sentiría quizás apartado, quizás aislado, y viendo que encima ahora tu sirvienta como que te menosprecia pensando que está por encima de ti, porque ella puede darle un hijo al patriarca y tú no. Y el dolor puede ser lícito. Y el dolor me refiero a cualquier tipo de dolor, incluido el físico. Hay dolores físicos que se pueden volver crónicos y que nos lastran y que nos pesan, por no hablar ya del dolor emocional o incluso del dolor espiritual. Hay situaciones en las que estamos dolidos y el problema viene cuando tomamos malas decisiones empujados por ese dolor. A ti te puede doler, pero si en lugar de poner ese dolor o esa carga a los pies del Señor, lo que haces es tomar una mala decisión movido por el dolor, eso me vas a perdonar, pero nunca va a salir bien. Porque el dolor, sea del tipo que sea, y ya no estoy hablando solo de un dolor físico, sino un dolor espiritual, un dolor emocional, alguien me ha hecho daño emocionalmente y yo tomo una decisión en caliente, como solemos decir, es que no pensamos, es que el dolor, es que la frustración lo opaca todo. Y la decisión que tomemos siempre, siempre va a salir mal. Así que, ¿puedes tomar decisiones con dolor? Bueno, sí, podemos hacerlo. ¿Que eso va a salir mal? Pues casi en el 100% de los casos va a ocurrir así. ¿Puede un cristiano tener dolor? Sí. ¿Pero qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso sí que es una promesa que tenemos todos nosotros y que podemos acudir allá cuando queramos. Estamos doloridos, sea del tipo que sea, porque a veces un dolor físico con el tiempo se puede convertir en un dolor espiritual. Pues sí, se puede convertir. Acude a los pies del Señor, pon tu carga sobre Él, porque Él te dice que está ahí para eso. Es una promesa a la que puedes aferrarte. Y si incluso estás viendo que tienes que tomar ciertas decisiones o que tienes rencor contra alguien por un daño causado, párate, toma un tiempo, deja que el dolor sane, porque seguramente a la larga te vas a arrepentir, pero como hemos visto anteriormente, las consecuencias de los errores y de las malas decisiones tomadas en un punto en concreto de nuestra vida, a veces por desgracia, se pueden arrastrar durante mucho tiempo. Lo cierto es que en una situación como esta, en la que, como digo, había un caldo de cultivo para que aquello estallara y que la cosa no acabara bien, nadie tomó buenas decisiones, nadie estuvo bien en la situación. Si alguien de los tres protagonistas, Abraham, Sarai y Agar, hubiera tenido dos dedos de frente, o sobre todo Abraham, que había recibido la promesa de manera directa y que había sido testigo directo del pacto, si hubiera puesto en su lugar, esto no hubiera ocurrido. Esto no hubiera ocurrido. Si alguno hubiera tenido el dedo de frente y en lugar de avivar el fuego con gasolina, hubiera empezado a quitar palitos de la candela, la cosa no hubiera acabado como acabó.
Y es que aquí vemos que la gente está empezando a actuar por rencor, por ego, o como en el caso de Abraham, que es lo peor, por inacción o por pérdida de autoridad. Porque el verdadero problema que vemos aquí es la pérdida de autoridad de Abraham. Cuando Sarai va a hablar con Abraham, ¿qué es lo que le dice? Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Le está echando la culpa a Abraham? Fijaros que podríamos pensar, pero si Sarai, esto ha sido cosa tuya. Si es que a ti se te ha ocurrido lo de Agar, y ahora cuando ves que tu plan ha funcionado, porque en definitiva el plan de Sarai ha funcionado, le echas la culpa a Abraham de que tu sierva te mira con desprecio y tú te sientes de menos, tú te sientes ahora inferior porque, bueno, las circunstancias son las que son y se puede entender que se sienta así. Pero le echa la bronca a Abraham hasta el punto que le dice, Jehová juzgue entre tú y yo. ¿Por qué? Porque realmente Abraham ha actuado no actuando, dejándose llevar por la decisión de su mujer, aceptándolo, pensando que, bueno, quizás tenga razón Sarai, quizás sea así como Dios quiere cumplir su promesa. Pero Abraham, alma de cántaro, si Dios te acaba de decir que un hijo de tu carne y de tu sangre, espera el momento, ¿por qué buscas atajos? Abraham podría pensar, bueno, si lo concibo yo con Agar, va a ser hijo mío, de mi carne y de mi sangre. Pero no era lo que Dios le había prometido, o al menos Dios no le había hablado de ningún tipo de atajo. Fue una decisión que tomaron entre los tres porque le pareció lo más correcto. Fijémonos que de momento Dios no ha intervenido todavía, ¿vale? La única mención que tenemos es este, Jehová juzgue entre tú y yo, de Sarai a Abraham. Pero realmente aquí sí que vemos una mala decisión por parte de Abraham. Y no puedo evitar pensar en que hay una similitud entre Abraham y Adán. No sé si lo veis igual. Pero ¿qué ocurrió cuando Adán y Eva? Que no tomó su lugar, se dejó llevar por la mujer. ¿Y quién pagó los platos rotos? Adán. Cuando Dios se presenta, ¿a quién llama primero? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Y el peor castigo se lo lleva Adán. ¿Vale? Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Abraham no toma su lugar, se deja llevar por su mujer, y en lugar de arreglar la situación, lo que hace es empeorarla. Abraham podría haber dicho, mira, sí, esto ha sido un error, voy a hablar con Agar, vamos a sentarnos, resulta que Agar está embarazada, un niño va a nacer, vamos a hacer las cosas bien, porque ya resulta que hay un juego, otra vida que está implicada, que es la que se está creando, o ya se ha creado en el vientre de Agar. Y a ese niño va a haber que darle una protección y va a haber que darle un hogar. Y lo que hace Abraham es empeorar la situación. Se ve entre la espada a la pared y que dice, mira, bueno, es tu sierva. Haz con ella lo que mejor te plazca. Abraham, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es lo que se te ocurre decir como aquí se está liando, voy a liarla un poquito más? ¿No eres capaz de pararte? Repito, es muy fácil jugar desde fuera. Nos tendríamos que ver en la situación después de 11 años y todo lo que ya hemos visto. Pero si algo me demuestra esto, o si algo me hace ver, y no sé si lo veis igual, es que a día de hoy, cuando se nos cuenta este pasaje, por mucha promesa que hubiera recibido, por mucho pacto que hubiera visto significado, Abraham no estaba listo para ser patriarca. Y esto nos demuestra por qué Dios todavía no había cumplido la promesa. Dios tenía un momento y sabía de sobra que no era el momento de Abraham para ser patriarca de nadie. Porque fijaros cómo está actuando en esta situación. Surge un conflicto en su propia casa, en su propia tienda, con su mujer y con su sirvienta más cercana. Seguramente esta Agar sería la sirvienta más cercana a su mujer y estaría con ella y evitaría con ella. ¿Vale? Por eso era de confianza, como para cumplir esta costumbre, esta tradición del niño heredado, por decirlo de alguna manera, y en lugar de obrar bien, lo que hace es empeorar la situación. Si no es capaz de gobernar eso, ¿cómo puede estar listo para ser padre de multitudes? Es que aún no lo está. Y esto lo hemos dicho muchas veces, lo que estamos viendo es el aprendizaje que Abraham está haciendo y cómo Dios lo va llevando de la mano y lo va puliendo para llevarlo al momento exacto. Personalmente, y es curioso que este texto me ayuda a entender uno de los que a mí me costaba más entender, que es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que ya lo veremos con detenimiento cuando lleguemos, pero este texto me ayudó a entender ese pasaje. Y es que creo que hasta ese momento no estuvo Abraham preparado realmente para ser el patriarca que debería de ser. Cuando Abraham estuvo preparado,
y Dios lo puso a prueba, lo demostró, entonces fue el momento. Pero aquí no está listo para ser un patriarca. Y esto nos demuestra por qué Dios lo hizo esperar y por qué aún no estaba preparado para recibir la promesa no, sino el cumplimiento de la promesa de un hijo, a partir del cual su descendencia será incontable como las estrellas, como la arena, en fin, todo lo que ya conocemos. Así que, ¿qué ocurre? Que Abraham le dice, haz lo que te parezca, y Sarai se dedica, pues, a pinchar, a meter palitos en candela, como decimos por aquí, hasta tal punto que Agar, embarazada, y en la situación en la que se encontraba, decide marcharse. Y no se marcha como podemos pensar nosotros, bueno, pues está en Sevilla y se va a Madrid, se coge un ave y se acabó. Que está morando en mitad de la nada, en pleno desierto, en tierra extranjera, de prestado. Y una mujer embarazada se ve hostigada hasta tal punto que decide irse a vagar por el desierto. ¿Y dónde se la encuentra el ángel de Jehová? En una fuente. Porque tendría sed, porque tendría necesidad y se encuentra en un estado de salud delicada. Y por fin, Dios, que hasta ahora permaneció callado, va a entrar en acción en estos versículos del 7 al 12. ¿Y por qué especifico que Dios hasta ahora permanece callado? No sé por qué a veces tenemos la impresión, o no sé cómo decirlo, la inercia, sería quizás la palabra. Tenemos la inercia de que cuando leemos un pasaje oscuro en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, o vemos algo que tiene connotaciones negativas, culpamos a Dios, o incluso pensamos que Dios está de acuerdo con eso. Y no tiene por qué. No tiene por qué, ¿no? En el 100% de los casos que yo he visto hasta ahora, cuando te paras a estudiarlo, vemos que Dios ahí no ha tenido nada que ver. Dios no le ha dicho a Sarai, ni a Agar, ni a Abraham lo que tenían que hacer. Es una decisión que ellos han tomado. El que algo fuera costumbre en la época, como esto de usar a la sierva para tener hijos, no significa que Dios lo viera bien. Ahora, ya el daño está hecho. Ya hay una vida que se está gestando en el vientre de Agar. Y lo que demuestra este pasaje del 7 al 12 es que Dios, que lo estaba viendo y viendo que entre los tres no son capaces de arreglar la situación, va a intervenir porque se preocupa por cada vida. Y va a entrar a proteger la vida que se está gestando del vientre de Agar. Y se la encuentra aquí en el desierto y le dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua del desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, fijaros las palabras, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Sabía yo de sobra de dónde venía y a dónde iba? Sí, pero es interesante que cuando Dios, por ejemplo, habla con Adán o habla con Eva, aun sabiendo lo que había ocurrido, les pregunta, ¿por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos cuando hacemos algo mal. Y a veces cuando decimos las cosas en voz alta, las dotamos de realidad. Hay ciertas ideas que hasta que no le ponemos un nombre no pesan realmente, no tienen una connotación de realidad, de algo palpable. Y Dios le pregunta, ¿a dónde vas? Para que ella en voz alta diga el motivo de su vida. Y dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Está huyendo con motivo? Pues mira, yo creo que sí. Porque lo que se nos dice es que poco menos que Sarai la estaba hostigando hasta el punto que la ve, la hace empujar a que huya al desierto. Y lo que me llama aquí la atención es que Dios no entra a dirimir los motivos. Dios no se erige aquí en juez de tú has hecho bien, tú has hecho mal y no castiga. Dios va a arreglar la situación. Y para arreglar la situación va a tirar de humildad y de misericordia. Y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Nos ponemos en la situación de Agar, que la han usado, y esto suena feo decirlo, pero prácticamente la han usado según la costumbre de la época para tener descendencia, que ahora que han conseguido su objetivo empiezan a hostigarla, que Abraham quita su mano de ella y bueno, es tu sierva lo que mejor te parezca, hasta el punto que la mujer embarazada se ve forzada a huir al desierto y lo que Dios le dice es, vuélvete sumisa y ponte bajo la mano de Sarai. Le está pidiendo humildad, pero humildad hasta un punto que yo no sé si yo sería capaz de llevarla a cabo, porque a veces el ego y el orgullo
no puede. Y hemos visto que Agar ego tenía, porque sí que se jactaba de haberse quedado embarazada y que miraba con desprecio a Sarai, ¿verdad? Así que esta era su parte de aprendizaje, de ser sumisa, sabes cuál es tu lugar. Un tiempo donde el servilismo estaba bien visto. Repito, no pensemos que, ostras, que Dios le está diciendo que tengo un siervo. La historia es la que es, no podemos cambiarla, ¿vale? Recordamos el caso de Onésimo y de Filemón, creo que todos los conocemos, incluso en la iglesia hemos hablado varias veces sobre este caso. Onésimo era siervo de Filemón, le roba y huye, y estando encarcelado conoce a Pablo. Pablo, que lo conocía de casa de Filemón, le predica el evangelio, Onésimo se convierte, sale y ¿qué le dice Pablo? Coge esta carta y preséntate en casa de Filemón y pídele perdón. Es prácticamente lo mismo, pero es que la humildad también es señal de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento y si no hay humildad por parte de las personas que han tenido un problema, ¿cómo pretendemos que eso se solucione? Y esto vale para cualquier problema que pueda surgir, sobre todo en el seno de la congregación y entre hermanos. ¿Puede haber rencillas a veces? Sí. ¿Puede haber problemas? Sí. Porque Dios quiere, no. Porque tomamos malas decisiones muchísimas veces. Muchas veces motivados por el dolor, por el daño que se nos ha hecho. Y lo primero que Dios le pide a Agar es, ten humildad. Vuelve y sirve sumisa ante tu señora. Y Pablo le decía a Onésimo, vuelve y pide perdón. Y a Filemón, ¿qué le dijo? Recíbelo como a mí mismo, recíbelo como más que un amigo, como un hermano. Y solucionar la situación, olvidaros del daño hecho. Eso ya está hecho, ya no se puede volver atrás. Pero lo que se puede reparar es la relación. Y para eso se le pide humildad. A cambio de eso, Agar recibe una promesa. ¿Cuál es? Una promesa de bendición a su descendencia. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Estaba afligida, sí que lo estaba. ¿Dios se mantuvo al margen? No, actuó en su momento para reparar el daño hecho por la mala actitud de los tres. He aquí has concebido a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Ya le está diciendo que la vida no va a ser fácil, pero que aún así va a ser bendecido. La promesa de bendición de su descendencia. Y sabemos que de Ismael que sale el pueblo árabe. Ismael fue grandemente bendecido, tuvo 12 príncipes, como sabemos más adelante, 12 hijos que fueron 12 príncipes, y un pueblo que creció en gran manera, del cual sale el pueblo árabe. Y bueno, conocemos la historia actual, ¿verdad? Viendo la actualidad, creo que podemos figurarnos hasta dónde ha llegado una mala decisión tomada hace tanto tiempo por no confiar en los tiempos de Dios. Por desgracia, aunque hubo una promesa de bendición a Ismael, conocemos esa encarnizada rivalidad que va a haber entre la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael, y que por desgracia ha llegado hasta nuestros días. Pero Dios actuó, Dios consiguió arreglar aquello que se había estropeado a causa de las malas decisiones. Agar volvió y, por lo que vemos en el capítulo, parece ser que cuenta lo que ha ocurrido y que Abraham, que también se habría dado cuenta de la mala decisión que tomó, creyó lo que Agar le contó, porque ¿qué nombre le pone a Ismael? Pues Ismael, porque era el nombre que Dios le había dicho que tenía que tener. Ismael, por cierto, es el primer nombrado que encontramos en la palabra antes de nacer. Es Dios el que le dice, pondrás a su nombre Ismael, ¿vale? Así que a Abraham, posiblemente porque Agar le contó lo sucedido, le pone ese nombre porque le hizo ver que Dios había obrado y que obedeció. Lo interesante de esto es que a pesar de meter la pata hasta el fondo, Dios no anuló su promesa, porque Dios cuando promete algo lo cumple. Y pasaron muchos años más, que entiende que todo esto añadiría más leña al fuego, pero al final se cumplió la promesa con el nacimiento de Isaac.
Así que a pesar de esto, la promesa sigue vigente y se cumplirá cuando Dios lo considere oportuno. Y esta creo que es la mayor enseñanza que tenemos en este pasaje. Realmente dejamos que Dios actúe a su debido tiempo, realmente dejamos que Dios maneje como Él tiene que manejar, o incluso más, sabemos qué hemos de esperar y lo que no. En Santiago 4, que se nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Es que el texto más claro no puede ser, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y claro, así pide lo que tú quieras, que no vas a recibir. ¿Y qué pasa? Que si estoy pidiendo mal y pido y pido y pido y no recibo, ¿qué aparece? Pues lo que hemos visto, la frustración. Todo porque o bien no estamos entendiendo los tiempos de Dios o estamos pidiendo mal. ¿Qué ocurre si yo pido que Dios cumpla en mí una promesa que no me pertenece? ¿Nos imaginamos qué ocurriría si yo voy a Dios y le digo, cumple que mi descendencia sea incontable como la arena del mar? Pues me voy a frustrar, porque es que esa promesa no es para mí, es que esa promesa se le hizo a Abraham. Viene en la palabra, sí, la puedo coger como si fuera mía. Mire usted, ¿no? Es para Abraham. Si yo le pido a Dios que cumpla esa promesa en mí, ya puedo esperar lo que yo quiera, que lo que voy a hacer es frustrarme. ¿Cómo se arregla esto? Pues teniendo un conocimiento profundo de la palabra, teniendo una comunión íntima con Dios a través de la lectura, a través de la oración y a través de la confianza en que Dios va a actuar cuando sea su debido tiempo. Para mí este capítulo principalmente me enseña eso, el esperar el tiempo de Dios, el conocer qué esperar y qué no esperar, y también sobre todo a saber que hay veces que las cosas nos pueden doler, que nos pueden hacer daño, que esperar durante mucho tiempo el cumplimiento de una promesa nos puede desesperar, pero que tomar decisiones movidos por el dolor o por el daño que se nos ha hecho nunca va a salir bien. Creo que tanto Sarai como Abraham como Agar aprendieron la lección. Posteriormente la vida de Ismael fue por otros derroteros, pero al menos esto le refrendó a Abraham que tenía que esperar y que el hijo de la promesa nacería cuando Dios viera que era el tiempo oportuno para hacerlo. Por mi parte, poco más que añadir. Si os parece, lo podemos dejar aquí y en la siguiente ocasión pues nos meteremos de lleno con el capítulo 17, que nos va a llevar un poquito más, cuando vamos a entrar ya con el pacto de la circuncisión. Pues por mi parte me despido, dejo ya, si quieren, uno que despide de oración y poco más que añadir. Un saludo y bendiciones.